¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica en esta nueva semana. Gracias por acompañarnos a esta hora, cuando son las 8:02. Estamos iniciando nuestra revisión de noticias de cada jornada. Vamos de inmediato a revisar nuestro resumen de noticias y adelantamos algunos temas para este lunes 13 de junio. Comenzando por la reforma tributaria que a fin de mes presentará el gobierno. Y hay algunas novedades que llegaron desde Francia en particular. Claro, porque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estuvo los últimos días de visita en la sede, las oficinas centrales de la OCDE, en una reunión en el contexto de un consejo ministerial, que es una de las instancias, una de las tantas que tiene esta organización para coordinar el trabajo conjunto entre los distintos países. Y las novedades para Chile llegaron desde allá porque el ministro Marcel confirmó que será esta organización una de las que va a acompañar el proceso de reforma tributaria que va a implementar nuestro país. Recordemos que la OCDE tiene un perfil técnico bien marcado y eso le va a permitir entonces acompañar esta iniciativa para tratar de llegar a aquellos puntos técnicos más complicados, más complejos desde el punto de vista político que tendrá que resolver en el Congreso. Y no serán pocos para una reforma bien ambiciosa. Además, confirmó el ministro Marcel también la publicación de otro documento que puede servir como un insumo bien irrelevante para esta discusión. Ya les contamos más detalles en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otra parte, hoy día el diario El Mercurio trae datos bien interesantes que publica la encuestadora CADEM respecto a la percepción que tienen los chilenos sobre su situación económica, porque desde el inicio de la pandemia hasta la fecha subió el número de personas que se perciben como miembros de la clase media-baja en nuestro país. Al momento de preguntar sobre la situación económica, hubo un deterioro bien importante entre fines de 2019 y la última encuesta publicada por CADEM en esta materia en particular. De hecho, crece en 1/3 el porcentaje de chilenos que percibe que su situación económica se ha deteriorado, en desmedro, por supuesto, de la clase media. Ya revisaremos más detalles bien interesantes que nos muestran otra fotografía más sobre la situación económica en nuestro país. Y en materia internacional, el cobre hoy día nos trae noticias no muy buenas, con una tendencia a la baja para el metal rojo, en línea también con lo que está ocurriendo en el mercado financiero en general, y ya revisaremos eso más adelante. El cobre está a la baja el día de hoy, está bordeando los $4.19, se ha ido recuperando hasta los 4.20, 4.21, pero de todas maneras con una tendencia a la baja que ratifica su nivel más bajo en términos de valor en la Bolsa de Metales de Londres desde el 18 de mayo, que no veíamos estos números. Todo esto en un contexto, como decíamos, a nivel internacional algo más pesimista, marcando así el inicio de la semana y caídas bien fuertes también en las bolsas que ya revisaremos en unos instantes. Y les contamos también que en la entrevista del día de hoy vamos a estar hablando de la legislación para las fintech en nuestro país. Esta industria ha crecido con muchísima fuerza, son cada vez más empresas además del mundo de la banca tradicional que se están sumando también a los canales digitales. Y bueno, el gobierno ha ingresado algunas indicaciones a la ley fintech, que es este proyecto que lo que busca es dar un rayado de cancha para el desarrollo de esta industria, hasta ahora no muy regulada. Bueno, esas propuestas son las que vamos a analizar junto a los representantes de las empresas fintech. Tenemos cuál es su mirada sobre lo que ha propuesto el gobierno en esta materia. Y revisamos por último nuestro resumen, lo que ocurre con las bolsas durante esta mañana. Como les contábamos, en terreno negativo están operando las bolsas a nivel internacional. Fundamentalmente hay ciertos temores respecto al ciclo inflacionario que ratificaba los números de Estados Unidos conocidos al cierre de la semana pasada. Nuevos números que están por sobre lo esperado y que en ese sentido ratifican un escenario de alta inflación para la primera economía del norte. Bueno, se ven las repercusiones ya a nivel bursátil. Miren ustedes los números del día de hoy, caída de 2,38% en el Eurostoxx, el índice que reúne a los distintos indicadores bursátiles europeos. Londres está en una línea bien similar, con una caída de 1,76%. Y más temprano en Asia hubo también una jornada bien negra, con caída superior al 3% para el Nikkei japonés, más profunda todavía, caída de 3,3% para el Hang Seng. Todo esto en un contexto donde, como decíamos, el dato de inflación conocido el viernes pasado ha marcado las últimas horas y donde se espera además la reunión de la Fed para esta semana. Otra jornada importante en ese sentido, donde los mensajes que dé la Reserva Federal de Estados Unidos van a ser relevantes para lo que ocurra con la bolsa, no solo en el mundo, también acá en Chile, por supuesto, y con el tipo de cambio. Ojo con eso, que al cierre de la semana pasada, el dólar acá en Chile tuvo una fuerte alza y superó nuevamente los 830 pesos.
Bien, vamos revisando entonces el detalle de las informaciones cuando son las 8:07 para contarles sobre la reforma tributaria que está planeando el gobierno y este trabajo que fue confirmado por el ministro Marcel va a realizar la OCDE también en conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Hacienda. Como decíamos, es bien importante la señal que se da. El ministro estuvo presente en este Consejo Ministerial del año que se realizó en París, acompañado por Francisco Safie, embajador de Chile ante la OCDE, para poder abordar varios temas. Es una agenda mucho más amplia, por supuesto, no estaba enfocada solo en Chile, pero en ese contexto es que el ministro Marcel confirmó la realización de este trabajo conjunto de la OCDE. Es un acompañamiento técnico el que va a realizar la organización y lo que significa eso en la práctica es que genera ciertos insumos de parte del Centro Tributario y de Administración de la OCDE. De hecho, Marcel se reunió con su director para poder avanzar en las negociaciones que tendrá que llevar adelante en su tramitación esta reforma tributaria. Lo que busca, dijo Marcel, es poder ir chequeando con ellos temas que vayan surgiendo en ese proceso. Y claro, la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es una organización eminentemente técnica que permite de esa forma generar insumos quizás con mejor análisis comparado también respecto a lo que está haciendo otros países desarrollados o lo que han hecho a lo largo de su historia. Además, la OCDE confirmó, según planteaba el ministro Mario Marcel, que va a entregar también un documento de trabajo bien relevante donde va a hacer una comparación de la carga tributaria que tiene Chile y otros países de la organización. Y eso puede ser súper importante porque ha estado presente en el debate. Hay algunos que plantean que estamos muy lejos todavía de la carga tributaria que tienen los países de la OCDE, es decir, cuánto recaudan efectivamente los países como concepto del PIB en su sistema tributario en comparación a otros. Podríamos estar lejos. Hay un debate abierto sobre ese punto y ese documento puede ser bien interesante también en esta materia. Esto en un momento clave para el gobierno porque el 30 de junio es la fecha que se ha autoimpuesto para entregar la reforma tributaria y cuando además ya surgen algunas voces que hay que seguir de cerca que están planteando que el escenario económico podría ser difícil la tramitación de la reforma tributaria. La senadora Jimena Rincón ha planteado aquello, también otros economistas vinculados a la oposición que ven que el escenario económico con alta inflación, con un crecimiento económico esperado para el próximo año y que incluso podría ser negativo, bueno, no podrían o podrían suponer más bien un obstáculo para avanzar en esta reforma tributaria que busca, recordemos, recaudar 4 puntos del PIB. 8:10, vamos a otro tema. El crecimiento del nivel de endeudamiento en nuestro país es un tema que se ha abordado en las últimas semanas a través de varios informes, pero ahora vamos a revisar uno que apunta no a los hogares, sino a las empresas. Y es bien interesante el dato que publica la Universidad San Sebastián en conjunto con Equifax, porque la morosidad llega ya a 78.000 empresas a nivel nacional, según lo que publica este reporte, y alcanza los niveles similares a los del inicio de la pandemia. Y ese dato es bien importante porque de alguna manera muestra un retroceso en los niveles de morosidad respecto a la recuperación que se había visto sobre todo a comienzos del año pasado. Cerca de 69.000 empresas estaban en este nivel de morosidad en Chile a comienzos del 2021 y ahora estamos llegando a 78.587 empresas a nivel nacional. ¿Qué sectores son los que están más afectados? Comercio, servicios administrativos y transporte son los sectores que tienen los mayores niveles, según publica hoy día el Mercurio en base a este estudio. El monto total de la deuda de la firma Fordea, cerca de 1.300 millones de dólares, dice el análisis que ha generado este reporte de Equifax en conjunto con la Universidad San Sebastián. Los mínimos de la medición, como decíamos, estaban a comienzos de 2021, pero los niveles más altos se registraron en julio de 2020, pleno pic de la pandemia, cuando estábamos enfrentando la primera ola, cuando el escenario de incertidumbre era muy alto. Los niveles de apoyo económico todavía no se desplegaban con fuerza. Recordemos que en ese momento recién se estaba discutiendo el primer retiro. Y en ese contexto se había dado un nivel de morosidad que alcanzaba a 82.400 empresas. Es decir, hay una caída respecto a ese pic, pero de todas maneras hay un nivel que se parece más a lo que veíamos a fines de 2019, es decir, en niveles prepandemia. Esto, según el informe de Equifax, indica que el impacto de la crisis económica ha afectado a sectores amplios de la economía y no solo a los sectores que estaban más sujetos a la movilidad, como el sector del turismo.
Bueno, y en nuestros titulares les contábamos de otro reporte bien interesante que ha desarrollado la encuestadora CADEM y que muestra cómo los chilenos perciben su situación económica en base a categorizaciones socioeconómicas más tradicionales. Aumenta el nivel de personas que tras la pandemia considera que pertenece a los grupos de clase media baja, según este reporte de CADEM. El dato es bien interesante porque muestra un deterioro muy relevante de los ingresos de las familias en el contexto de pandemia, y esta autopercepción es un reflejo finalmente de ese indicador. De acuerdo a esta encuesta que realiza CADEM, cuando se pregunta en qué clase social te ubicarías actualmente, hacia agosto de 2019, es decir, antes del estallido, antes de la pandemia, el 32% de los chilenos se consideraba perteneciente al segmento de clase media baja. Ese nivel llega ahora a mayo de 2022, casi 3 años después, a un 40% de los chilenos. Es decir, hay una alza bien relevante de 8 puntos porcentuales, cerca del 25% más respecto a lo que veíamos antes del estallido social. Y eso en detrimento del grupo que se identifica como clase media, donde llega al 36% según la última encuesta, en comparación al 43% que veíamos antes del estallido social. El escenario económico evidentemente más complejo, el impacto que tuvo la pandemia es lo que ha reforzado esta autopercepción y revela finalmente que post estallido y pandemia ha aumentado la tendencia que se percibe en estos segmentos más bajos, lo que define como un cambio estructural CADEM en su análisis. Pues hoy día cerca del 36%, como decíamos, se define solamente como clase media. Apenas un 6% se define clase media alta y un 16% en contraste se define como clase baja. Hay otra pregunta bien interesante en este estudio. Pensando en el ingreso total que obtiene mensualmente en su hogar, el 56% dice que les alcanza justo, sin grandes dificultades, y hay un 31% que declara que no le alcanza. Todo esto en línea también con lo que han mostrado otras encuestas periódicas, aquellas que se realizan semanalmente, pero también aquellas que muestran una fotografía más grande y que, como la encuesta CEP de la semana pasada, por ejemplo, y que muestra también un deterioro en las percepciones del futuro en materia socioeconómica en nuestro país. Y nos vamos ahora a noticias del ámbito financiero, porque el precio del cobre durante esta jornada se está transando a la baja, con una caída fuerte superior al 2%, está llegando a un valor cercano a los $4.20 la libra. Es su valor más bajo desde el 18 de mayo, casi un mes que no veíamos niveles similares. Fundamentalmente en línea con lo que veíamos está ocurriendo también en las bolsas a nivel internacional, donde las caídas han sido fuertes en la bolsa, sobre todo en Asia, caídas superiores al 3%. Datos de inflación en Estados Unidos se han marcado a las bolsas durante estas horas, y eso está repercutiendo también en el precio de los commodities, donde se están viendo caídas fuertes también en el aluminio y en el trigo también, entre otras materias primas. También hay un dato bien relevante que tiene que ver con la posibilidad de que haya nuevos confinamientos en China. Rebrotes en distintas ciudades están generando un escenario sanitario complejo nuevamente para el que sabemos es el principal comprador de cobre en el mundo. Todo eso es la combinación de esos factores en lo que ha incidido entonces en la caída en el precio del cobre, como decíamos, a su nivel más bajo en casi un mes. Ojo con lo que vaya a ocurrir también durante esta semana con estos rebrotes, con las medidas que vaya a adoptar China en un momento en que Shanghái estaba viviendo un proceso de desconfinamiento y se esperaba que eso pudiera ayudar a la reactivación económica para la potencia asiática. Y otro dato para mirar durante esta semana, proyectando lo que vendrá en los próximos días, tiene que ver con la reunión de la Fed. Hay varias reuniones de bancos centrales esta semana. La de Inglaterra, la de Japón también serán relevantes, pero sin duda la de Estados Unidos va a ser la más importante, sobre todo pensando en que el último dato de inflación registra un aumento de 8,6% anualizado en el mes pasado, y eso podría presionar al banco norteamericano a tomar nuevas medidas respecto a su tasa de interés. 8,17, momento de hacer una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Es hipoalergénico, ahorro garantizado que cuida tu piel.
Bien, estamos de vuelta, 8:20. Hablamos ahora de la ley FinTech que está en trámite en el Congreso, actualmente la Comisión de Hacienda del Senado, y que ha sufrido un largo debate, una larga discusión, pero suma ahora nuevos antecedentes porque el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, presentó una serie de indicaciones a este proyecto. Entre algunos de los aspectos que cambian con estas indicaciones propuestas, tendrá que discutirlo los congresistas, establece que la Unidad de Análisis Financiero reforzará medidas de seguridad para el resguardo del sistema. También declara que las fintech deberán entregar información al Servicio de Impuestos Internos para el pago de los impuestos correspondientes a sus operaciones, entre otros aspectos. Vamos a conversar de este tema, para eso estamos en contacto con Ángel Sierra. Él es director ejecutivo de FinTech Chile. Gracias por conversar con nosotros, Ángel. A ti, Sebastián, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, hemos conversado varias veces, Ángel, sobre la tramitación de este proyecto que, como decíamos, busca darle un rayado de cancha al desarrollo de la industria. ¿Cuál es su visión respecto a las indicaciones que ha presentado el gobierno? ¿Qué le parecen? Bueno, las indicaciones van en el sentido correcto. Tú mencionabas el tema de la UAF, el Servicio de Impuestos Internos. La industria fintech es un nuevo actor que llega a sentarse en el sistema financiero, por lo tanto, debe garantizar transparencia en todas las operaciones, que no se vayan a perpetuar temas de lavado de activos, que el tema impositivo sea transparente para toda la ciudadanía. Por lo tanto, esto es muy positivo, así que estamos muy optimistas en que siga el proceso correspondiente y sobre todo la agilidad, dado que como comentas, el tiempo ha sido extenso, la tramitación del proyecto de ley. Ángel, ¿pero ustedes ven estas indicaciones como un respaldo para que el proyecto salga pronto o lo ven como un tema que podría dilatar los tiempos también de tramitación? Definitivamente lo debería acelerar, es un apoyo, se corrobora que en esta industria se debe tener confianza, de hecho son órganos fiscalizadores los que lo pueden dar, así que esto da mayor tranquilidad tanto a senadores como a la ciudadanía como tal. Sin embargo, sí identificamos ciertos puntos en los cuales hay que hacer algunas precisiones, porque entonces esa es la cara positiva de las indicaciones. Si visualizamos tres prácticamente, en las que pueden haber ambigüedades y hay oportunidades de mejora. ¿Cuáles son, Ángel? El primero es, sí, mira, el proyecto de ley siempre ha sido posicionado y así debe ser tramitado como un proyecto que otorga proporcionalidad, modularidad y neutralidad tecnológica a los servicios financieros que se van a prestar con las empresas fintech. Sin embargo, hoy, por ejemplo, no se alcanza a percibir el componente de proporcionalidad, ya que en el proyecto de ley se define que la ley podrá incorporar proporcionalidad, mas no deberá. O sea, hay un tema importante porque hoy, por ejemplo, lo que están posicionando actores del sistema financiero tradicional es que haya equivalencia regulatoria, que la regulación de un banco le aplique una fintech, y no es así. Este proyecto, al buscar incorporar competencia y que una pequeña empresa pueda crecer, necesita de la proporcionalidad. Así que es muy importante que este componente sea obligatorio para la ley, que la CMF se comprometa a que haya proporcionalidad para que efectivamente pueda competir y se evalúe el riesgo acorde al tamaño de la empresa. Ese es un gran primer punto. Ángel, ¿qué repercusiones puede tener el que quede como algo condicional? Un condicional es que en el paso del tiempo se olvide la palabra proporcionalidad y, como comentaba, se plantea el principio de equivalencia. Y es que a una fintech se le busca equiparar la regulación de un banco o de un gran actor tradicional, por lo que ningún emprendimiento podría entonces entrar o se les dificultaría bastante entrar al sistema financiero. Así que es muy importante la proporcionalidad. De acuerdo. ¿Cuál es el segundo punto, Ángel, sobre el que tienen reparos? El segundo es la neutralidad tecnológica. Entonces mencionaba proporcionalidad, modularidad, neutralidad tecnológica, debemos ser agnósticos a la tecnología, y en el sistema de finanzas abiertas, hoy actualmente, de hecho debemos decir que en Chile tenemos ya las finanzas abiertas funcionan en el país a través de un mecanismo que se llama el web scrapping, es un anglicismo en el cual básicamente con la autorización del usuario, hoy una plataforma puede ir a hacer lectura o escritura de datos en el sistema financiero tradicional. Hoy el proyecto de ley se inclina mucho más a que esto se haga a través de APIs, que llamémoslo, pudieran ser como un cable que conecta, pero acá el símil es como cuando en una casa tú tienes la conexión a internet tanto por cable como Wi-Fi.
puede ser sin cables. Entonces la idea es que siempre estén los dos mecanismos habilitados para que en el caso en que el cable, por ejemplo, se llegue a cortar, pueda seguir conectado a través de Wi-Fi. Esta situación, por ejemplo, ya se materializó en Europa. En Europa se pidió que fuera únicamente a través de API, es decir, a través de este cable que comento, y en su momento fue evidente, se conoció que la banca saboteó el proceso, es decir, se demoraron en el proceso de disponibilización de estos cables, los cables arrojaban información que no correspondía, entonces por eso la importancia que el web scrapping, este mecanismo inalámbrico, llamémoslo, siga operando y sea una contingencia para la transmisión de datos que en este momento plantea el sistema de finanzas abiertas. Así que muy importante ese segundo punto. Ángel, y un tercero. Sí, para poder avanzar a un punto siguiente, hace algunos días Kevin Cowan de la Comisión de Mercado Financiero planteaba que era necesario fundamentalmente establecer funciones similares y estándares similares en términos de resguardo también de la seguridad desde el punto de vista de los consumidores fundamentalmente. Esa definición que está adoptando la CMF, considerando además el rol de supervisor que tiene la CMF, ¿qué les parece a ustedes para el desarrollo de la industria? Está perfecto en la medida que la connotación se haga dentro del marco de la ciberseguridad y que no se traspase al punto de vista de garantías o inmovilización de capital. Entonces, efectivamente, hoy toda empresa que entra al sistema financiero tecnológico digital debe estar alineado a los estándares de ciberseguridad, como por ejemplo la RAM 2010, que hoy opera para todo el sistema financiero, pero en ciberseguridad. En los otros componentes sí hacemos el llamado a que haya proporcionalidad. Ahora, esto tiene que ver también con garantizar la continuidad operacional de las fintech, en un momento en que además han crecido mucho y donde aparecen distintos actores cada cierto tiempo, hay mucho interés por participar de este sector. ¿No debería estar orientado también esa seguridad a ese aspecto, al de la continuidad operacional y que no queda a mitad de camino algún proyecto? Sí, absolutamente. De hecho, el proyecto así lo establece y las empresas así lo incorporarán. Y es que tengan, por ejemplo, estándares, procesos bien definidos de cómo opera su negocio, lo cual es un tema de procesos, insisto. Pero en los temas de inmovilización de capital y garantías es donde están los grandes dolores, porque un equipo de profesionales, digamos 3 emprendedores, pueden plasmar estos procedimientos de operación en una forma idónea. Lo que no tienen son los recursos para poder setear estas grandes garantías y movilizaciones de capital, lo cual no les permitiría entrar al sistema de regulación fintech. Ángel, una última pregunta. ¿Cuál es el plazo que esperan para el trámite de la ley? Bueno, la idea es que esto sea antes de las grandes reformas. Sabemos que estamos muy cerca de lo que pudiera ser una reforma tributaria, una reforma a las pensiones, que sabemos que va a impactar y va a ocupar gran parte de la agenda de la Comisión de Hacienda. Así que la idea es que este proyecto de ley vea la luz, ojalá el próximo mes, julio, debiera ser el límite, agosto por tarde. Nosotros llevamos impulsando este proyecto de ley hace ya 4 años, así que estamos tarde, no solamente a nivel de la solicitud que ha hecho la industria fintech chilena, sino también a nivel latinoamericano. Hoy Latinoamérica ya se ha puesto al día en materia de tecnología financiera y la idea es que Chile no se quede atrás para que su sistema financiero no pierda competitividad frente a sus vecinos. Bien, Ángel, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. A ti, Sebastián, muchas gracias. 8:29, cerramos Agenda Económica, gracias por habernos acompañado, ya viene Noticias Express junto a Frecia Soto.